Bueno, ahora sí, buenos días, otra instancia más, otra oportunidad para intercambiar saberes. eh, y en base a los temas y conocimientos, enseñanzas que tengo que desarrollar, voy a abordar en esta clase el tema del dolor y de la plasticidad, el potencial plástico que tiene la pelvis viva, la pelvis humana, la pelvis femenina y además gestante o en trabajo de parto. Ustedes van a ir viendo que todos los desarrollos que vamos ir sumando de las diferentes clases, simplemente son maneras de ordenar o de desestructurar o estructurar un conjunto de herramientas y de entendimientos que después se van a ir entrelazando y uniendo para llegar a formar como todo un concepto mucho más grande y más integral. Bueno, espero que les resulte interesante como las revelaciones que tengo la intención de transmitirles en el día de hoy en relación al tan temido fantasma del dolor en el parto y también de lo que serían las dificultades en el parto por falta tal vez de compatibilidad en los encastres y en las adaptaciones entre la pelvis y materna y el bebé, ¿no? Bueno, para mí en lo personal fue un regalo inmenso poder entender que el dolor en el parto es un gran aliado y me dio credibilidad, ¿no? El conocer cuáles son los propósitos del dolor y qué razón y qué sentido tiene, ¿no? Como un ingrediente o una parte del proceso fisiológico. Y al poder comprender las funciones del dolor en sus bondades y poder abrírselo a las familias y a las mujeres interesadas en atravesar un parto natural sin drogas, de ser necesario y posible, para ellas también fue y sigue siendo de una grandísima herramienta y una gran ayuda el conocer acerca del dolor y de esta manera perderle el miedo. Bueno, en parte pude acceder a estos nuevos conocimientos en relación al dolor como un aliado del parto y como decían las diapositivas anteriores, perderle el miedo y de esa manera poder aprovecharnos de sus bondades y de los regalos que trae el dolor en el buen sentido, ¿no? Para el parir saludablemente y nacer saludablemente, fue a través de este librito que escribió, en realidad es una compilación de varios apuntes de una partera italiana que se llama Verena Schmid, y ella es también muy científica en los estudios y en su foco de interés en relación a la maternidad, y también es una partera docente, educadora, formadora de otras parteras, y portavoz también en el mundo de las buenas prácticas, pero siempre abocadas a cómo funciona por dentro el cuerpo humano
específicamente en el niño por nacer y en la madre gestando y pariendo. Así que este librito acerca de la fisiología del embarazo y el parto tiene un capítulo que es sobre dolor. Años después, a través de una colega mexicana que vino de visitas a la Argentina, hicimos intercambio de libros, y me acercó otro libro de esta misma partera, Verena Schmid, que es específicamente sobre el dolor en el parto. En realidad es una ampliación de este capítulo pequeño que desarrolla en este librito de tapa negra. Bueno, después lo pudo explicar un poco más extenso, y bueno, fue material para hacer otro libro. Así que tienen también estos materiales a quienes les interesen y puedan conseguirlos. Verena Schmid plantea en este capítulo, en el del dolor como aliado del parto, que una de las funciones es empujar al movimiento. O sea, el dolor en el parto, la incomodidad, las molestias, empujan a la mujer a que se mueva constantemente durante el trabajo de parto. Y este cambio de posturas, después vamos a ver, que agranda, estira la pelvis de la madre, la pelvis humana, y también ampliando los espacios físicos anatómicos, le permite al bebé tener más comodidad, más lugar para hacer su otra parte del trabajo, como bebé activo, digamos, en su pasaje de plegarse, ¿no? Reducir sus tamaños, achicarse, y hacer giros. También los movimientos pélvicos de la madre ayudan a que eso le sea más fácil al bebé. Entonces, en definitiva, el dolor generando como este fastidio físico, estas incomodidades, entonces la mujer en realidad buscando algo que no va a llegar, o sea, solo va a llegar una vez que el bebé traspase el canal de parto y nazca. Entonces, de alguna manera es como quien persigue algo que te acercas y se aleja, te acercas y se aleja, ¿no? Como la zanahoria, y entonces todo ese constante, ¿no? Movimiento dinámico va ampliando la pelvis y lo va ubicando al bebé bien en el centro del canal de parto, y entonces termina siendo un protector y una guía para el bebé y la madre en este proceso, en este tránsito. Además de empujar, impulsar el movimiento, el dolor también estimula químicos, sustancias que van viajando por el torrente sanguíneo, y las va fabricando el organismo de la mujer. Entonces, lo que se lo conoce como un estimulador, porque es eso, estimula, dispara, desencadena, activa, despierta la fabricación, la síntesis de sustancias que, por un lado, van a ayudar al buen progreso del trabajo de parto, a que el proceso tenga todas estas hormonas y todos estos minúsculos elementos en sangre que le van dando la orden al cuerpo de la mujer de que tiene que ampliarse, abrirse, en algún momento de que tiene que hacer fuerza para el nacimiento del bebé. Al bebé también, ¿no? Lo van preparando en los pulmones, lo van apretando, lo van plegando y lo van empujando por el canal de parto. Entonces, la presencia del dolor alimenta también y refuerza el avisarle a la madre, al cerebro de la madre, que tiene que fabricar más sustancias para seguir impulsando el parto, ¿no? Y al mismo tiempo,
estas sustancias son fabricadas, algunas para seguir empujando el progreso del trabajo de parto, el progreso del parto para llegar a la eyección del bebé. Y después esas mismas sustancias van a servir para prevenir hemorragias posparto, para que la placenta salga saludablemente, y después para eyectar la leche materna, ¿no? Para alimentar a la cría, digamos. Pero el dolor también dispara y activa y despierta la fabricación de otras sustancias que son sedantes, que son calmantes potentes del dolor, y también son ciertamente adictivos. Entonces, además de calmar el dolor a la mujer, lo que hacen estas otras sustancias es devolverle fuerza y energía vital. Esto pasa cuando, por ejemplo, hacemos actividad física, y hacemos una actividad física muy exigente, ¿no? De, por ejemplo, salir a correr, nadar, caminar largas distancias, cuando hacemos el amor. Entonces hay un esfuerzo físico importante, a veces eso puede traer dolor o agotamiento, cansancio físico, que también se puede traducir en dolor del cuerpo. Y entonces aparecen estas hormonas que te empujan, a la superación, te empujan a la trascendencia, ¿no? Después te llenan de bienestar, te llenan de placer, y también alivian dolores. Entonces, gracias al dolor en el parto, todo esto es posible, ¿no? Que el proceso del parto-nacimiento siga bien encaminado, y por el otro lado, devolverle fuerza a la mujer, energía, y darle también un estado de capacitación, ¿no? Decir, estoy capacitada, puedo, y estoy recibiendo como ese refuerzo de energía para poder continuar con este trabajo, con esta labor de parto. Dicho todo esto de otra manera, como está acá plasmado en esta diapositiva, eh, el dolor en el parto es un estimulador endocrino para fabricar estas sustancias, estas drogas químicas que conforman el cóctel de hormonas del parto, ¿no? Entonces sabemos que la oxitocina es esta sustancia involucrada en generar contracciones en el útero, generar la dilatación del cuello del útero, ¿no? De la comunicación entre el útero y la vagina, del empuje del bebé, de todos los reflejos de expulsar, de eyectar, ¿no? Entonces, la eyección de la leche materna, la eyección del bebé, y que el dolor en el parto, ¿no? Que es de a ratos, es por momentos, es cuando está la contracción, en ese momento genera, explicado desde estas sustancias minúsculas que no llegamos a ver con los ojos, microscópicas, estas moléculas, generan un pico de estrés. El estrés tiene que ver con que el cuerpo reconoce que están habiendo cambios, ¿no? Que hay, que hay algunos sistemas que están movilizándose, ¿no? En este caso, puesta en marcha la máquina para el nacimiento, ¿no? Del bebé, y después para la alimentación también. Entonces estos picos de estrés, estos momentos de contracciones donde el cuerpo reconoce que está habiendo un cambio, el cambio sería dejar de gestar a parir y después maternar, entonces fabrican unas sustancias que se llaman catecolaminas, que serían como sustancias asociadas con el estrés. Digo, hacer actividad física también se entiende como un estrés en esto, ¿no? En una exigencia, en algo que aparece que te saca de la quietud, y al cuerpo le implica reconocer que hay cambios y que tiene que generar
más combustible disponible para los músculos, activar el bombeo cardíaco, ¿no? O sea, me refiero a ese tipo de estrés, no desde el lugar de alguien que tiene problemas en el trabajo y está con muchos nervios y está estresado, es como otro tipo de estrés. Hablo desde un concepto bioquímico, ¿no? Entonces, las contracciones, estos momentos de incomodidad, de menos aporte de oxígeno en el cuerpo, que a la mujer la obligan a relajarse y hacer respiraciones profundas, ¿no? Y estar presente en ese momento, en esa oleada que viene y que la rebalsa, que la abraza, generan catecolaminas. Y las catecolaminas aumentan la producción de oxitocina, y la oxitocina trae de la mano las beta-endorfinas, que son estos sedantes y narcóticos que te dan más energía, que te calman el dolor y al mismo tiempo te empujan a superarte, ¿no? Entonces, lo que ayuda el dolor es que aumentan las contracciones y al mismo tiempo aumenta la tolerancia al dolor. O la tolerancia al esfuerzo físico, o la tolerancia al cansancio, ¿no? Porque sabemos también que el proceso del parto y el nacimiento es un proceso que puede llevar muchas horas, muchos días, incluso trasnoches o varias semanas de dormir mal por la propia incomodidad física, ¿no? Esto estaríamos hablando de un dolor saludable y fisiológico en el parto y el nacimiento. El problema es cuando el estrés pasa a ser constante, ya no es en picos, por momentos, con contracciones, sino que es todo el tiempo. Y eso puede ser también por otros factores que afectan la biología, como las creencias, el significado del dolor para una persona, desde lo cultural, desde lo familiar, desde el linaje, desde la propia historia, desde la sociedad a la que cada persona, mujer, gestante y de parto pertenece, ¿no? Entonces, el problema es cuando las catecolaminas, estas hormonas del estrés, no son por momentos y son intermitentes, sino que son sostenidas, 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 sostenidas. En ese caso, no, no aparecen estas otras sustancias compañeras, ¿no? La oxitocina, que además trae las beta-endorfinas de la mano. Entonces, al revés, se inhibe la oxitocina, se anula, se bloquea, y lo mismo pasa con las beta-endorfinas. Entonces, las catecolaminas quedan constantes, y eso hace que el parto ocurra de una manera muy lenta, lo que trae más dolor y más agotamiento, y al mismo tiempo después esto termina cansando a la madre y cansando al bebé, y a veces después resulta en alteraciones, afecta los latidos cardíacos del bebé, se consume las reservas de oxígeno del bebé, y bueno, ya empieza a haber problemas. No hay dilatación, o la dilatación avanza pobremente, el cuello del útero se tensa, la pelvis se torna rígida, y ya cuando todo el cuerpo se empieza a entumecer, después al bebé le resulta mucho más difícil atravesar el canal de parto. También el bebé, para hacer, digamos, su pasaje por la pelvis de la madre, también necesita ser empujado por las contracciones que genera la oxitocina, y hacerse esto pequeño, ¿no? Plegarse y girar. Entonces, si también hay poca oxitocina, el bebé tampoco va a tener esa fuerza de empuje que lo va a ayudar a hacer todo ese trabajo. También el dolor tiene otras funciones que tienen que ver con lo afectivo, funciones que tienen que ver con lo anímico, funciones psíquicas también en este cambio de este rito de pasaje, ¿no? Sobre todo en las mujeres primerizas, de dejar de ser quizás la hija, la niña, aunque tengan 45 años,
y pasen ahora a otro rol en la sociedad y a otra dinámica mismo en la pareja o en la familia. A veces hay mujeres que es el hijo número 3, y para esa mujer y esa familia tal vez es un hijo que viene a desorganizarle eh, la, la familia, ¿no? A generar caos. O mujeres que tal vez ya tenían hijos más crecidos, ya con otra independencia, y de pronto, bueno, aparece este otro nuevo bebé y vuelven otra vez a obligarse en cierta forma a tener que cuidar un niño pequeño, a no dormir de noche, cambiar pañales y demás, ¿no? Entonces hay que también comprender que este otro tipo de dolor eh, también facilita y es parte de eh, cambios psíquicos, ¿no? También de aceptar y de soltar o de poder eh, liberarse, ¿no? De estas penas para después, cuando toque el momento de pujar o de maternar, eso ya haya sido como sanado y limpiado y atravesado, ¿no? También es un estimulador sexual, el dolor en el parto por, por estas, eh, por estas hormonas del amor y del placer y del éxtasis y demás. Hay muchas mujeres que llegan a sentir momentos casi de orgasmo o de placer. Algunas se asustan mucho porque social y culturalmente está tan eh, como naturalizado la creencia de que, bueno, vamos a parir con dolor, que cuando se siente un placer, extremo placer, asusta mucho, pero bueno, también es un estimulador sexual eh, y un desencadenante para extremo placer en el parto, desde lo afectivo también. Y esto que hablábamos del empoderamiento, de la satisfacción, de la superación, de la trascendencia, lo que también hace que la persona después tenga como otra estima, ¿no? De sus capacidades, de su potencial y sobre todo de lo que implica dar a luz, ¿no? O sea, dar vida, que es eh, una experiencia como suprema. Estas son fotos que tomé de una presentación de una partera mexicana que ahora está haciendo unos estudios en Estados Unidos. Se llama Cristina Alonso, la directora de una casa de partos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México, y otra en Distrito Federal. Y bueno, tomé prestadas estas imágenes de esta familia, de este amor, ¿no? De estos besos, de estos abrazos, eh, de esta alegría inmensa, ¿no? Eh, bueno, en relación a nuestros roles como asistentes capacitados, capacitadas, capacitadas de los partos, como hablábamos en la clase anterior, depende del país, depende la región, depende de la cultura del continente, de si es un área urbana, rural, entre otras cosas, independientemente de si la partera o el partero estudió por los conocimientos de su abuela, de su madre, o fue a la universidad, o estudió enfermería, o estuvo en varios nacimientos y después empezó a ir a talleres o a conferencias o a comprarse libros o intercambiar con otras parteras o acompañar como dula y después convertirse en partera. Bueno, dentro de nuestras tareas y roles y destrezas está el contener el dolor. ¿Para qué?
porque uno diría, bueno, pero si el dolor es parte del parto. Esa es la idea, que se mantenga dentro de ese dolor saludable, normal, fisiológico, que empuja todas estas funciones y efectos, ¿no? Y bondades, como decíamos antes, desde el estimulador sexual de alto placer, la transición en la crisis psíquica, en los roles de las familias, en el abrir el corazón, en el hacerse a un costado como adulta para darle lugar a un recién nacido con otras necesidades, a ser un estimulador endocrino para que empuje y favorezca la fabricación de oxitocina y de beta-endorfinas, ¿no? Entonces esa es como nuestra tarea. Cuando hay mujeres que vienen muy condicionadas negativamente, con creencias negativas del dolor, es un trabajo y una responsabilidad también el abordar esto, que les venía compartiendo desde el principio, ¿no? O sea, conocer al dolor para perderle el miedo. Entonces un poco tiene que ver con la información y la preparación para el parto desde la oportunidad que nos dan los encuentros durante el embarazo, ¿no? En la fase prenatal. Explicar de qué trata un parto fisiológico, también cómo es importante acompañar desde las caminatas, los movimientos, los descansos, comer bien, tomar líquidos, y ayudas bien concretas, que después las vamos a ver, estas herramientas para contener y minimizar el dolor, contenerlo dentro de su normalidad y su salud, y evitar que el dolor se torne patológico porque es aumentado por preocupaciones mentales o fantasías o, bueno, ¿no? Todas estas afirmaciones que desde niñas pequeñas a veces por la televisión o por familiares nos generan estas rigideces y estas tensiones y, y hacen un desequilibrio en estas hormonas saludables y después entramos en un círculo de miedo y ese miedo nos va a dar más tensión y más dureza y rigidez, y eso nos va a dar dolor, y eso a su vez nos va a dar más miedo, más tensión, más rigidez. Entonces ahí está nuestro rol concreto. A veces puede pasar que esto se dé en una mujer que estamos acompañando en trabajo de parto, entonces es importante poder observar, por ejemplo, si una mujer está muy quieta y ahí está invadiéndola la parálisis y el dolor. Entonces, o invitarla a moverse, a cambiar de posición, a hacerle un masaje bien rico y placentero, ¿no? En el cuerpo. A veces tal vez es adecuado y apropiado y hay confianza con la mujer y la familia y hacer bromas, ¿no? Como relajar. A veces hasta reírse del padecimiento, ¿no? Como esto es un desastre, la estoy pasando horrible. Eh, yo a veces me permito decir malas palabras también, ¿no? Pero desde un lugar respetuoso y como para usarlo así para relajarnos. Entonces, ahí está también el arte de la partera, ¿no? De hacerle llevadero y entretenido y disfrutable, y también observar cuando la mujer está empezando a entrar en este síndrome o en este círculo de temor, tensión, dolor, o dolor, tensión, temor, o dolor, temor, tensión, ¿no? Porque están todos articulados, que eso también lo desarrolló un médico inglés a principios del siglo XX. Bueno, las herramientas concretas, como algunas muy conocidas, es el tema de la respiración. La respiración también lo que tiene es que al soltar el aire, los pulmones son como comprimidos, y entonces al elevarse el diafragma para empujar los pulmones, le da mayor espacio al útero que está, ¿no? Como estirado a veces en la contracción.
Depende de la mujer, depende del tipo de respiración que le pueda servir y ayudar. Lo que sí es importante que las respiraciones le den suficiente tiempo a la ventilación, o sea, a la entrada y a la salida de aire, para que ese oxígeno llegue a los músculos, a los tejidos, a las articulaciones de los huesos, al útero, a la placenta, al bebé y al cerebro de la mujer, ¿no? Y a veces hay respiraciones que en esto que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? De las tareas o las habilidades, las destrezas de quienes estamos acompañando. A veces este síndrome de temor, tensión, dolor, o cómo empieza a activarse el dolor patológico, que ya no es en un ciclo, ¿no? De que es intermitente con las contracciones, viene y se va, sino que es quedó, a veces puede ser por una contracción muy gigantesca, o un cambio, de pronto la mujer rompió bolsa, y las siguientes próximas contracciones se tornan bastante más grandes, y hasta que la mujer logra otra vez acostumbrarse y acomodarse, y la mujer tal vez lo puede expresar, o como hablábamos, con una quietud y una parálisis en el cuerpo, o empieza como a respirar demasiado agitado, 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 agitado. Entonces en ese caso es importante volver, ¿no? Como volver al ritmo respiratorio, y a veces contagiar a la mujer, ¿no? Respirar al lado de ella, y de a poco ella va entrando también en este ritmo, o diciéndole también no respires tan seguido, porque a veces quedan como... Y ahí también es obvio que está como, ay, como esto es demasiado, y quedó así como nerviosa, ¿no? Entonces otra vez volver a esa calma, y también desde la respiración profunda y haciendo como un uff, ¿no? Como alto, acomodémonos. Eso también tiene un impacto y un reflejo en la química, ¿no? En estas mismas sustancias que van circulando por el torrente sanguíneo. Las vocalizaciones tienen también su asociación con la anatomía misma, y se sabe que todo lo que son como los canales o los tubos, ¿no? Los orificios, la garganta, los labios de la boca, también tienen su relación con los labios vulvares, y, ¿no? de los genitales, el cuello del útero. Entonces todo lo que sea de cierre y que raspa, no ayuda mucho. También es una obviedad que está demostrando que hay, ¿no? como cierre, como constipación, ¿no? Entonces alguien que en una contracción empieza "Ay, bueno, otra, otro, otro signo de que ahí vamos a tener que empezar, ¿no? Esto, a masajear, sin ser intrusivas, sin ser cargosas o cargosos, ¿no? Pero decir, bueno, ah, oh, oh, ¿no? Como llevar al agrandamiento, y después la mujer lo va, sin pensarlo demasiado, pero copiándonos por imitación, lo va poniendo en práctica y va notando que hay alivio, que traspasa mucho mejor la contracción. Los movimientos pélvicos también ayudan muchísimo, como si uno amacara, ¿no? La pelvis para un costado, para el otro costado, y como si la amacara para adelante y para atrás. Solo la pelvis, las nalgas, los glúteos, ¿no? A veces haciendo como ochos, yo a veces, siendo así también, pidiendo permiso, de a poquitito, entro, ¿no? Abordo al cuerpo de la mujer, entro a sus otros cuerpos de energía,
Y a veces apoyo manos en la pelvis y voy, ¿no? Como llevando, llevando, acompañando, como con la voz, ¿no? A veces con esto de ah, oh, así, o dependiendo del momento también de la fase del trabajo de parto, a veces también voy como guiando, guiando, guiando la pelvis hasta que la mujer entra como en esta fluidez de movimiento tipo Maluma reggaetón, y pum, se libera la rigidez pélvica y se suelta, ¿no? Y también, como todo está interrelacionado, eso le va a dar otra sensación de masaje interno, de placer, de descongestión, y entonces va a volver a entrar en estos ritmos intermitentes de las contracciones y volvemos a entrar en el círculo saludable de oxitocina, beta-endorfinas, ¿no? Después, sobre la fase más final, de dilatación ya muy avanzada, cuando estamos por eh, entrar a la fase de la sensación de pujo de la mujer, ¿no? De como de que como si un demonio entrara en mi cuerpo, me doblara al medio y no puedo eh, retener esta urgencia de ganas parecidas a ir de cuerpo, ¿no? En ese caso, como ya el bebé empieza a entrar en la pelvis de la madre y la madre siente que se le abren todos los huesos, ayuda mucho lo que es sostener, ¿no? Y presionar los músculos laterales, perdón, los huesos laterales de la pelvis. Después vamos a ver un poco algo más sobre cómo hay que hacer esta presión, porque si no se hace bien, lejos de ayudar y aliviar el dolor, vamos a estar generando más dolor y en vez de abrir la pelvis en algunos lugares, vamos a estar achicándola y cerrando espacios, como haciendo toda la tarea más difícil. Después está el uso del rebozo, del manteo, que también puede ser para algunas mujeres de gran ayuda, para algunos bebés también puede ser de gran ayuda. Y esto que hablábamos de la relajación del tono muscular. Hay mujeres que uno ya observa que tiene los pies, ¿no? Como que ponen los pies en puntas y endurece los deditos, o frunce la cara, o hace así con la mandíbula, o levanta los hombros. Eh, a veces simplemente el apoyar, ¿no? El rozar y acompañar con una respiración. ¿No? Como a veces hasta contener la cabeza de algunas mujeres. Hay mujeres que frotan así la cabeza contra las piernas de la partera o contra un brazo, o cabeza con cabeza, ¿no? Entonces a veces necesitan, incluso con el uso del rebozo, del manteo, trabajado con dulas, eh, que hay mujeres que son muy mentales y necesitan como taparse los ojos y hasta sentir una presión en la cabeza. También se podría interpretar como que es el bebé por dentro que también le está pasando lo mismo. Y a veces es otro recurso, en vez de usar el rebozo frotando las nalgas o frotando el vientre o frotando la pelvis, se envuelve la cabeza de la mujer, se tapan los ojos y se le aprieta un poco la cabeza, y a algunas mujeres les da muchísimo alivio. Como hablábamos de los masajes, los fomentos, a veces se pueden usar recursos como una plancha caliente, cuidado con no quemar a nadie, con la electricidad, etcétera. Se pueden usar como almohaditas de arroz, con lavanda o de mijo, no sé, con cereales, de tela, que pueden ir a un horno común, a un microondas, a un horno eléctrico. Cuidado también de que no se quemen. Se pueden usar bolsas de agua caliente, se pueden usar unas bolsitas que se apretan de gel y cuando se apretan se tornan calientes o frías. Se puede usar almohadilla eléctrica también, o bueno, cualquier, hay mujeres que tienen en sus casas como unas mangueras, duchadores de mano
o bien como focalizado, bien dirigido, un chorro de agua bien caliente, y entonces también se pueden como lanzar agua bien dirigida, ¿no? Con precisión hacia algún lugar del cuerpo, puede ser el pubis, puede ser la vulva, puede ser la espalda, ¿no? Hay mujeres que también, poquitas, pero me ha pasado de que de pronto el proceso del parto o esta ampliación de la pelvis tironea por demás o genera una tensión, a veces sobre las costillas, ¿no? Y el dolor de la contracción en esta expansión anatómica le genera un dolor punzante como si le clavaran un cuchillo sobre unas costillas, entonces también a veces hay que poder observar qué es lo que la mujer necesita como alivio. Por ejemplo, aceites, masajes en las costillas y en los laterales, ¿no? Como en un costado. Hace algunos años pude tomar contacto también con medicinas de pueblos originarios de Argentina, de áreas de montañas, de los comechingones, y también incorporar a la partería algunas herramientas de esa medicina ancestral, como por ejemplo el bocanadas, lanzar bocanadas de humo fumado en pipa, para quitar aires, como quien tiene un aire acá en el cuello, ¿no? Como es ese dolor. Y, y con algunas mujeres que he tenido como mucha confianza y no lo tomaban como una falta de respeto, he fumado en sus partos, he fumado estas pipas, pero además también con el propósito de como fabricar ese humo en mi boca y mandarle ese humo de la pipa sobre estas áreas de fuerte dolor y contractura, y de esa manera como quitar esos aires que había por dentro y agregarle como un masaje. Después quizás sumar inmersión en el agua, una ducha de agua caliente, ¿no? Cambios de posiciones, quizás algo de homeopatía, pero también lo incorporé como un recurso más cuando es posible, porque para algunas personas quizás pueden considerar una falta de respeto como la partera va a estar fumando pipa, no sé, como algo medio raro, pero hay familias que al revés, ¿no? Como que se sienten que el sahumar su casa, sahumarse la partera, sahumar el equipo de parto, sahumar a la parturienta, sahumar a la familia de la parturienta, lo toman como una bendición. Y hay otras personas que no toleran el humo, no les gusta el olor, les incomoda. Entonces también, bueno, eso quizás es parte de algunas culturas y al revés, no hacerlo sería una falta de respeto o una desprotección, pero cuando uno vive quizás en ciudades o en áreas donde hay muchas mezcolanzas de culturas, de religiones, o donde las medicinas ancestrales se perdieron y algunas pocas personas pueden recuperarlas, bueno, también hay que ir con cuidado. Bueno, esto que hablábamos del respeto por la fisiología, en esto de los ritmos, de que sea intermitente, también bueno, es parte como de la misma naturaleza del parto normal y saludable. Bueno, un poco como hablábamos durante el embarazo, de la preparación para el parto, también tiene que ver con el descondicionarse desde lo colectivo, desde lo cultural, desde las religiones, desde las historias de las familias, eh, este, desde las propias creencias o fantasías o ilusiones buenas o malas, para generar con información y entendimiento y acercarnos, ¿no? a la naturaleza del parto y nacimiento, y sabernos que vamos a tener un montón de drogas que nos van a sostener, y que nuestro cuerpo realmente tiene todos esos
regalos, ¿no? Todas esas capacidades que nos van a dar fuerza cuando nos sintamos cansados, que nos van a dar placer cuando sintamos que ya es como demasiado, ¿no? El dolor y el cansancio, que hasta nos pueden traer extremo placer, también prepararse para eso, para el extremo placer, que el mismo proceso nos va a transformar en lo que comúnmente no somos, ¿no? Esto de esta fuerza poderosa para, ¿no? Sacar a otro ser de adentro nuestro, ¿no? Eh, y bueno, también en el conocer los diferentes momentos del trabajo de parto, no cansarse de más y poder a veces transmitirle o contarles o sugerirles a las mujeres en trabajo de parto o a quienes las acompañan de lo que son como actitudes pasivas y activas, que hay momentos que es importante descansar, dormitar, regular la energía, y hay otros momentos donde hay que activar, ¿no? Que también eso tiene que ver con el dolor. Saber que el parto es todo el tiempo, son como olas, ¿no? Sube, baja, viene como la calma, otra vez baja y de pronto viene la super ola, ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso y va a venir otra super ola y después va a bajar y se va a calmar. Entonces, cuando las mujeres toman conocimiento que es mucho más el tiempo en el que hay descanso y el tiempo del pico, ¿no? De este estrés o de este trabajo de me relajo, respiro, me aflojo, yo puedo, el masaje, muevo las caderas, vocalizo, es más cortito, entonces la gente dice, entonces es mucho más lo que descanso que lo que estoy trabajando, bueno, o después de la ola que me revolcó, voy a tener un tiempito para otra vez volver a acomodarme, ¿no? Acá donde dice favorecer el instinto o la intuición, eh, bueno, tal vez quedó como un poco viejo, o para algunas personas es algo más familiar cuando uno habla del instinto o la intuición. En realidad más que como algo invisible, volátil, vuelvo a estas moléculas químicas del que tenemos, que uno diría, bueno, los pelitos de la nariz, o no, como si hay algo que nos molesta, como un reflejo, un estornudo, cuando se nos eriza la piel, ¿no? O sea, son todas antenas que tenemos en todo el cuerpo que están captando cambios y regulándose y adaptándose. En cuanto al parto en sí, como está tan cargado de estas sustancias y estas hormonas que viajan por el torrente sanguíneo, también se pegan y se captan en estas antenitas, que serían más que nada mediadas por el sistema inmunológico, por lo que son nuestros vigías, digamos, ¿no? Los que están ahí eh, todo el tiempo atentos a lo que pueda aparecer, y después comunican al resto del cuerpo, fabrica esto, fabrica lo otro, fabrica adrenalina, fabrica oxitocina, eriza la piel, eh, estornudá, ¿no? Entonces, también no es algo que pasa por la lógica y el entendimiento, ¿no? Es confiar en los reflejos del cuerpo. Entonces, un poco a veces cuando las mujeres te preguntan o te dicen, te piden, ¿no? Decime qué hacer o qué tengo que hacer. Y a veces la respuesta es, déjate llevar por lo que tu cuerpo te pide, hacé lo que el cuerpo te pide, ni de más ni de menos. Si sentís que tenés que pararte o te sale el reflejo de pararte, parate. Si sentís el reflejo de acostarte, acostate,
pero bueno, también con honestidad. Y ahí volvemos al trabajo artesanal de quienes acompañamos y asistimos partos, eh, de la observación, ¿no? Si es que la mujer está que camina, 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 camina y no para, no para, no para, no para, no para, si es porque la biología y la fisiología y este instinto eh, le empuja a eso, o si es porque entró en este ritmo que se sale de lo intermitente y entró como en miedo, 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 entonces, o no quiere darse cuenta que ahora va a entrar, ¿no? Esto que hablábamos también de las funciones del dolor, ¿no? El dolor desde lo emocional, desde los cambios en la pareja, desde lo nuevo que va a traer este ser, este bebé, y entonces a veces es una distracción, ¿no? Para no dar el paso este, y pasar al umbral, a la puerta, al portal de los pujos, por ejemplo, ¿no? Las figuras de apoyo realmente son de grandísima, grandísima, grandísima ayuda. A veces pueden ser las parejas. Se dice que el parto tiene también toda esta carga sexual, hormonal, orgásmica, pero bueno, a veces son mejores compañeras, vecinas, hermanas. Yo estuve en un parto hace unos años atrás de una mujer en trabajo de parto, su marido, la verdad que servía de muy poco. Estaba como muy nervioso y cuando estaba al lado de ella se lo notaba que tenía más ganas de salir corriendo que de estar acompañándola, y fueron de gran ayuda una muy amiga de ella y el novio de esta amiga, pero encima era un novio de poquitos meses, ni siquiera era que era un novio de tantísimos años, que era casi como un hermano. Y sin embargo fue un excelente dula este joven que nunca, y bueno, fue muy lindo, ¿no? Entorno que fomente la fisiología. ¿Qué significa un entorno? El entorno sería desde el lugar físico, la temperatura del ambiente, que no haga frío, eh, que la persona no se sienta observada por el vecino de al lado que está pasando por la calle, una vecina que te espía por una ventana, por un balcón, eh, que no haya demasiadas luces, demasiados ruidos, también, ¿no? Que puedan como despertar y activar y distraer a la mujer de estar en este trabajo más de prestar atención a lo que el cuerpo la lleva y a sus sensaciones físicas, que no se hable demasiado, que no se hable de tonterías, de cosas que no tienen nada que ver. Este, También desde la fisiología lo que se plantea es que es más, como para tener una idea, ¿no? Es más afín a la naturaleza y al trabajo eh, del proceso del parir y de nacer, es más afín un lugar, como si uno dijera un motel transitorio para parejas, o una habitación, o una cuevita, ¿no? Como algo que a uno lo permitiría desinhibirse, desnudarse y gemir y demás, sin sentirse esto, ¿no? Como censurada, o avergonzada, o con frío, escuchada también, por eso a veces el tema de los gemidos y de los sonidos. Y bueno, cuando la fisiología está ya como encauzada, entonces sabemos que va a traer de la mano la producción de las beta-endorfinas, que serían estos sedantes y estos calmantes naturales.
Bueno, y acá entramos en lo que sería la libertad de movimiento, en el concepto de la pelvis plástica que cambia de forma fuertemente en el parto, aunque también va cambiando de forma en el embarazo, en las últimas semanas, o en la vida de cualquier persona, ¿no? Niño, adulto, hombre, mujer. El movimiento de las piernas, ¿no? De la espalda también, de la cabeza, flexionar, estirar, pararse, agacharse, incluso hasta de maneras que no son parejas, ¿no? Como cuando uno sube una escalera o sube una montaña. Ese trabajo de tracción que hacen otros huesos con los anclajes de los músculos y de los ligamentos como si fueran garras, abren la pelvis en algunos lugares, porque también si se abre en un lugar, se va a cerrar en otro lugar. Si se abre adelante, se va a cerrar atrás. Si se cierra adelante, se va a abrir la parte de atrás de la pelvis, ¿no? Si la mujer quizás hace cuclillas, tal vez se abre un poco más la entrada de la pelvis, ¿no? Si la mujer va hacia las cuatro patas, quizás se abre un poco más la salida de la pelvis. Entonces, o si la mujer se inclina hacia un costado, quizás se va a abrir más como alita de mariposa, esta parte de la pelvis lateral, pero de abajo sobre todo, ¿no? Entonces también depende del movimiento que haga la mujer, qué parte de la pelvis se agranda, se achica o se estira. Estos cambios de posición y los movimientos, cuando la pelvis se mueve, hacen que se transforme, obviamente que se deforme, aprovechando esta plasticidad. O sea, la pelvis humana viva es plástica, porque desde la medicina estándar, la pelvis es como una estructura ósea, anatómica, semirrígida o rígida. Y sin embargo, el cuerpo vivo tiene todo ese potencial plástico. Y además, la mujer en trabajo de parto y embarazada también tiene en su cuerpo una sustancia que es la relaxina, y hace esto, relaja, ablanda, reblandece, entonces hace que todo sea como un poco más elástico y extensible, ¿no? Que se pueda estirar. Estos son dibujos de este libro que estaba en la diapositiva anterior, Parir en movimiento, de una anatomista francesa que se llama Blandine Calais-Germain. Bueno, esto es como estos ejemplos que les decía, ¿no? Si se abre arriba, por ejemplo, se separa esta unión entre el sacro y los coxales, se cierra abajo, ¿no? Como también ver incluso las almohadas que unen hueso con hueso, ¿no? O esto que les decía, si se cierra atrás, se va a abrir adelante. Las modificaciones de los huesos y de la pelvis, más allá, o sea, está el movimiento muscular y de las piernas y de la espalda y de la cabeza, ¿no? O sea, si ustedes empiezan como a ejercitar esto, se va a sentir un cambio, o ir al cuatro patas, o ir a las cuclillas, o acostarse, abrir las piernas, cerrar las piernas, pegar las rodillas, ¿no? Como pegar los talones y abrir las rodillas. Ahí van a ir explorando qué pasa con la pelvis. Hay otras formas también de agrandar, achicar, ampliar o deformar y aprovechar este potencial elástico y plástico de la pelvis. Y es presionando los huesos. Entonces también como observadoras en esta artesanía y en este arte de la partería, y estando al servicio y escuchando lo que le alivia a la mujer y lo que le sirve, pero también teniendo conocimiento de en qué momento del trabajo de parto estamos, es momento de presionarle la pelvis o es momento de probar posturas de descanso, ¿no?
Las posturas de descanso también tienen que cuidar no trabajar demasiado la pelvis cuando aún no es tiempo. Entonces, las posiciones de descanso también hay que cuidar el uso de almohadones entre las rodillas, a veces almohadones entre los tobillos, un almohadón que le dé sostén a la panza si la mujer está acostada de costado, que le sostenga bien la cabeza, ¿no? Entonces, alinear el cuerpo para tampoco abrir demasiado las piernas o cerrar demasiado las rodillas para que eso le esté trabajando la pelvis de una manera que tal vez no sea útil o hasta pueda ser perjudicial, ¿no? Entonces, atentos también, poder unir toda esta información, ¿no? Decir, bueno, está con esta dilatación hace tantas horas, el bebé se viene acomodando de esta forma, usemos el rebozo para girarlo de esta otra manera, ya está con dilatación completa o avanzada, o la mujer diciendo me duelen mucho los huesos, bueno, te ofrezco la presión de los huesos coxales, ¿no? De las crestas, como de estas orejitas donde se ven ahí las flechas. Entonces, desde afuera nosotros podemos deformar según cómo hagamos la presión y en dónde y en qué dirección. Y también el que deforma o la que deforma la pelvis es el mismo bebé desde adentro, entonces el bebé ocupando espacio también hace presión en los huesos y agranda y abre también a la madre, digamos, ¿no? Bueno, esto es como un ejemplo de la mujer sentada en la sillita de partos, eh, según cómo abre las piernas, las rodillas, o se pone en punta de pie o no. Entonces también hay que tener cuidado o observar la punta de pie, el pie apoyado o el pie levantado sobre como los palitos de los taburetes, de las sillitas. A veces pueden apoyar los pies sobre las piernas o las rodillas de la partera si la partera está sentada enfrente de la mujer. Yo en algunas situaciones hasta le he dicho a las mujeres que me apoyen los pies acá, en los hombros, depende cómo estaban ellas ubicadas, no me molesta para nada, y quizás a la mujer le terminaba de dar esa amplitud a su pelvis, ¿no? Pero insisto con que es necesario y hay que tener la capacidad, desarrollar la capacidad mucho sobre la observación, mucho sobre el ver en cada mujer y cada bebé y cada parto, pero también es importante tener estos otros conocimientos para entender lo que vemos por fuera, qué estaría pasando por dentro, ¿no? Y lo que también nos va a orientar a saber si estamos haciendo un mal o ayudando, ¿no? Pero también eso es como de ida y vuelta con la mujer, decime si te gusta, decime si te duele, decime si te alivia, es así, es asá, quizás la mujer te dice, hacelo más fuerte, no tan fuerte, hacelo para adelante, hacelo para atrás, abajo no, hacelo más arriba, entonces, bueno, vamos como teniendo una idea. Estos movimientos de bascular y mecer la pelvis y hacer estos círculos, lo que ayudan al bebé es que el bebé entre bien en el centro de la pelvis. Obvio, todo esto también calma el dolor y facilita el buen progreso del parto. Posiciones de descanso, como hablábamos, depende qué mujer, una posición le puede resultar muy dolorosa o muy incómoda porque definitivamente no es lo que ese bebé y esa madre realmente necesitan, ¿no? Elementos, las pelotas, montañas de cojines, almohadones, de distintos tamaños, de distintas durezas, consistencias. Esta imagen del apoyo de la mano, ¿no? Depende de la persona, hay personas que tienen manos muy pesadas, y a la mujer le puede gustar o no, quizás necesita la mano pesada y no la liviana, o prefiere la mano de la partera y no del marido o de su pareja. Reiki, para quienes también, qué sé yo, tienen formación y saben cómo hacerlo. Em, este, Aceites también,
las propiedades de las plantas ayudan mucho. Un segundito que me estoy quedando sin batería y tengo que conectar la máquina. Ahí está, perdón. Bueno, posiciones, algo de descanso y no tan descanso, porque acá estamos ya en una fase final, entrando como a probar posiciones para introducirnos al pujo. Ahí, como ven, había una pelota, ella ya había estado anteriormente sobre la pelota. La mujer que está a un costadito es una dula con la que trabajo hace algunos años, no siempre, pero a veces coincidimos. Acá, probando posiciones, también la que le está dando apoyo a la espalda soy yo, o sea, ¿no? Esto también de que somos objetos o elementos o servimos para dar sostén, ¿no? Otras posiciones de descanso, colgadas, alivia, estira la espalda, descongestiona, y al mismo tiempo piensen que eso tironea y abre, ¿no? Desde los músculos de la espalda, como si fueran dedos enganchados en el sacro, también abren la pelvis, ¿no? Y las caderas. Bueno, estos recursos, ¿no? Una pileta de partos. Acá está en este nacimiento una médica de familia, una médica generalista que también trabajamos juntas hace un tiempo. La pareja, la contención, ¿no? Colgarse, estirarse, la dula. También esto del entorno favorable, ¿no? O sea, una tela que amortigua lo brillante del sol directo en la habitación, calor para que pueda estar todas estas hormonas, la mujer sudando, sintiéndose cómoda, ¿no? El silencio, hasta esta distancia como justa, ¿no? Posiciones también de descanso. Muchas veces los paños frescos también son muy placenteros y están muy buenos. Todas estas posiciones tienen que hacer como el análisis de cómo están abriendo la pelvis y cómo están también dándole alivio del dolor y confort a la mujer. Esto de las posiciones que yo les decía, ¿no? Como asimétricas, asinclíticas, no solo es el arriba y abajo, sino también es como en el adelante, en la diagonal, ¿no? En el adelante y el atrás. A veces también, ¿no? Esto mínimo como del torso, de para atrás eh, y se voltea hacia adelante, ¿no? También eso como hablamos de abrir y cerrar y achicar espacios. El bajar la cabeza, ¿no? Esto que veníamos, ¿no? Para un costado, media, y ya es para adelante, además de irse para adelante con el cuerpo, ¿no? Cuclillas sostenidas, también volvemos a esto de la partera siendo como reflejo, como contrapeso, como sostén. Bueno, más o menos estamos en el desarrollo del tema de hoy, para de a poco después ir introduciéndonos ya a como cuáles son las tareas concretas, ¿no? que quienes acompañamos y asistimos partos y nacimientos tenemos que hacer, pero también entendiendo que si somos guardianas de la fisiología, guardianas
de todos estos procesos, somos respetuosas también, respetuosas desde la conciencia de todos estos cambios físicos y orgánicos que ocurren en el cuerpo de la madre, del bebé, o de la madre y las bebés. Y podemos discernir y elegir, ¿no? En qué momento usar algún recurso, o todos juntos, o este y este, o ninguno, siempre para cumplir con este rol, ¿no? Como guardianar la fisiología y de esa manera tener garantías de que el parto va a ocurrir, de que la mujer va a dilatar, de que no va a haber hemorragia, de que la placenta va a salir cuando tenga que salir, en el momento saludable y normal, de que el bebé va a poder girar, doblarse, hacerse pequeño, entrar en los espacios, y bueno, y si hay una desviación, ya sea por el dolor o por cómo el bebé viene entrando y girando en la pelvis, si trae un brazo, si trae la cabeza no del todo bien flexionada y doblada. Entonces ahí está como nuestro, donde hacemos la diferencia, ¿no? Donde podemos hacer un aporte o corregir algo que se está corriendo, o poder de todas maneras acompañar y ayudar para lograr el parto y el nacimiento, eh, con todos estos conocimientos, ¿no? De fisiología, de cómo funciona el dolor, de toda esa magia y esa maravilla que está ocurriendo, de una manera incluso como invisible. Entonces es muchas veces desvalorizada, ¿no? Y no se le da como la importancia por el mismo desconocimiento, y porque además es algo tan fácil y simple y que aparece sin hacer demasiado, o sea, el mismo cuerpo o los cuerpos lo van desencadenando, que bueno, cuando ocurre, como que parecería que no pasó nada y pasó de todo, eh, y, de todas estas como eh, magias, y al mismo tiempo están en muchos lugares y países, es tan común la falta de respeto a los nacimientos, con las interferencias, que claro, se rompe, ¿no? Este engranaje perfecto y este equilibrio perfecto, como hablábamos, ¿no? De la intermitencia, de los picos hormonales, de los vaivenes, de que entra en escena una sustancia y después otra, y un movimiento de caderas, y un masaje, y una palabra justa, y cómo todo eso te va acompañando. Cuando se interfiere tanto en esos procesos, después se termina corrompiendo y degenerando, y, y resulta en esta falsa creencia de que el parto es peligroso, de que no es posible, de que la pelvis es rígida, de que las mujeres no tienen la capacidad para tolerar el dolor, de que el bebé, eh, si permanece mucho tiempo en el canal de partos, va a tener problemas para respirar, ¿no? Sin discriminar si eso era la propia naturaleza fallada o fue todos estos condicionamientos culturales, mentales, sociales, del entorno, los procedimientos invasivos medicalizados en el parto, si llevaron a al problema, ¿no? A la dificultad, al caos, a asfixia del bebé, a mucha adrenalina en sangre, ¿no? Vuelvo a esto, a entrar en ciclos que ya no son intermitentes, sino que son constantes, y bueno, ese perfecto funcionamiento se perdió. Así que, bueno, espero que les haya resultado interesante, agradable, pero sobre todo que les haya ampliado y aportado más recursos y conocimientos. Así que bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y cualquier duda que tengan pueden compartirlo por mail, ya sea compartido
participando a las otras personas que están en este momento siguiendo las mismas clases, o bueno, si quieren hacerlo solo a mi email también, es válido lo que ustedes elijan y quieran.